entrar a un local. Tanto extranjeros, no somos extranjeros, venimos a ser visitantes. La doctora Sara Leticia Rojas Campos lleva, ya le dije, ¿no?, tiene que pasar los 30 años, no me dijo más de 30 años como docente en la materia de amparo, es doctora en leyes, en el amparo mexicano, que precisamente ha sido señero en toda Latinoamérica y que lamentablemente en Argentina no lo recibimos de esa manera, tenemos un amparo residual y sería un atrevimiento hablar de amparo frente a una maestra de la materia, pero envidiamos sanamente el amparo amplio mexicano, que viene a ser un control realmente efectivo por parte de la judicatura de los derechos fundamentales de las personas. Muchas gracias, maestro. Agradezco muchísimo a Dios y agradezco muchísimo al maestro Marco Ernesto Briceño, que me hizo la invitación, a la maestra Karina. Son hijos de dos grandes maestros que ellos ahora también son grandes maestros, que están sembrando en todos sus alumnos el amor por el derecho procesal. La verdad, mis respetos, son unos grandes seres humanos, he tenido la oportunidad de tratarlos y les agradezco haberme participado en esta invitación. También está aquí un ex magistrado del Tribunal Electoral que nos honra con su presencia, porque pues el tema que vamos a tratar, que es procesal constitucional, trata también de la materia electoral. Son materias que me han apasionado mucho. Yo he dado aparte de amparo constitucional y he dado también derecho electoral, ya que tuve la oportunidad de trabajar en el Tribunal Electoral Federal y ahora tuve la oportunidad también de trabajar en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que fue incorporado a nuestro tribunal. Esta materia de procesal constitucional, que es joven en relación con las otras materias, ya que la justicia constitucional se entiende como un conjunto de medios procesales y procedimentales que tienden a garantizar la limpieza de la observancia de la norma fundamental de un determinado país, como son las constituciones. En México, la justicia constitucional nace junto con el juicio de amparo, que es un proceso encaminado a la defensa de las garantías que se encuentran consagradas principalmente en los primeros 29 artículos de nuestra Constitución Federal, que incluyen a los derechos humanos. A partir de entonces, el sistema mexicano de control constitucional ha evolucionado de sobremanera. Nos encontramos que a partir de las reformas de 1994 se incrementó el número de instrumentos de control constitucional. Así nosotros tenemos, en México tenemos 8 instrumentos de control constitucional actualmente: el juicio de amparo, el juicio político, la facultad de investigación de la Corte, las controversias constitucionales, la acción de inconstitucionalidad, el juicio de revisión constitucional electoral, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y el procedimiento ante el Ombudsman, que son las comisiones de derechos humanos en nuestro país. Son 8 instrumentos de los cuales les haré una breve referencia, porque pues es poco el tiempo que tenemos y aparte son muy complejos cada uno de estos instrumentos jurídicos. Nosotros encontramos que tenemos juicios de amparo directo e indirecto. El juicio de amparo directo compete a los tribunales colegiados de circuito y en algunos casos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando se trata de constitucionalidad. En el indirecto tenemos juzgados de distrito, tribunales unitarios de circuito. El amparo procede contra leyes, tratados internacionales, reglamentos, decretos de observancia general. Tenemos contra los actos de autoridades que no sean de autoridades judiciales, laborales o administrativos, actos de tribunales judiciales laborales, actos pronunciados en un juicio de ejecución y actos fuera de juicio.
que es contra omisiones del Ministerio Público, porque antes se hablaba de resoluciones del Ministerio Público y ahora pues creo que se observó que los ministerios públicos no participaban mucho, entonces es contra omisiones, ¿no? Por lo que no hay. Entonces, contra omisiones del MP en la investigación de los delitos, así como de resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, suspensión del procedimiento, reparación del daño, etc. Son muchos los principios que en un momento determinado tenemos en el juicio de amparo. Tenemos el de instancia de parte, que tiene que ser fuerza a través de una persona que lo interponga, la existencia de agravio personal directo, el principio de definitividad, prosecución judicial, que se continúa siempre hasta el final, de relatividad de la sentencia de amparo y el principio de estricto derecho de legalidad al que se tienen que apegar todos los jueces. Este es en términos generales el amparo. Tenemos las acciones de inconstitucionalidad muy interesantes porque su antecedente está en el Acta de Reformas de 1847, que tiene su origen en el modelo europeo kelseniano de control constitucional, en donde se contemplan procedimientos especiales para declarar la inconstitucionalidad de nuevas leyes. En varios países europeos, su instauración obedeció a la necesidad que tenían las minorías parlamentarias para que pudieran impugnar las disposiciones aprobadas por la mayoría. En la exposición de motivos de la iniciativa de reforma constitucional de 1994, que dio origen a estas figuras, se propuso abrir la posibilidad de que un porcentaje de los integrantes de las cámaras del Congreso de la Unión y las legislaturas locales de la Asamblea Legislativa, y en su caso el Procurador General de la República, plantearan ante la Suprema Corte de Justicia en el ámbito de sus atribuciones la inconstitucionalidad de leyes, previéndose que las resoluciones anularan con efectos generales la norma declarada como inconstitucionalidad. Y se hizo mucha presión y al final, en 1996, se agregó un párrafo en la fracción segunda del artículo 105 constitucional para determinar que la acción de inconstitucionalidad es la única vía para plantear la inconstitucionalidad, es decir, para plantear la contradicción en la Constitución con la norma general. La acción de inconstitucionalidad no puede ser promovida por particulares y siempre va a ser promovida ya sea por el 33% de las cámaras, por el Procurador General de la República, por un partido político en el caso de leyes electorales. Los demandados son los órganos legislativo y ejecutivo que hubieran emitido y promulgado las normas generales impugnadas. El Procurador General de la República también puede actuar como representante social, pero también puede tener el carácter de actor. Tiene esta doble investidura el Procurador General. Nosotros tenemos también aquí que hay plazos para ejercer la acción de inconstitucionalidad, que son 30 días contados a partir del día siguiente de la fecha en que la ley está publicada o el tratado internacional correspondiente en los diarios oficiales o en la Gaceta. Los efectos y los alcances de esta sentencia lo puede declarar la Corte la inconstitucionalidad de la norma y no puede volver a tener vigencia ni aplicársele a nadie, lo que significa que la sentencia dictada en las acciones de inconstitucionalidad tiene efectos generales y las resoluciones deben ser votadas por el voto de 8 o de más ministros. Esas son las acciones en términos generales de inconstitucionalidad. Tenemos también las controversias constitucionales. Son juicios que se promueven también ante la Suprema Corte de Justicia cuando se susciten conflictos entre los poderes ejecutivo, legislativo o judicial, o
niveles de gobierno estatal, municipal o del Distrito Federal por una invasión de esferas que contravenga la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Es decir, para que proceda la controversia es necesario que en el ámbito de competencia de quien promueve el juicio se vea afectado por un acto concreto, por una disposición de carácter general, llámese ley, reglamento, decreto, etc. Las partes son como actor los estados, o sea, la entidad, poder o órgano que promueve la controversia. El demandado va a ser una entidad u órgano que hubiera emitido, promulgado la norma general, pronunciado o ejecutado el acto de la controversia. Los terceros interesados son entidades, poderes u órganos que sin ser actores o demandados puedan ser afectados por la resolución que llegaran a dictar, y también es parte el Procurador General de la República. Los sujetos que quede claro que puedan promover estas controversias son la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los respectivos órganos de gobierno, a través de los funcionarios que estén facultados para representarlos. Los plazos para interponer estos son de 30 a 60 días, según se trate de conflictos. En contratos concretos o normas generales 30 y 60 de conflictos de límites. Los alcances de los efectos de las sentencias de estas controversias se puede declarar la invalidez absoluta de una norma general, es decir, que la ley impugnada no vuelva a tener efecto alguno para nadie. Entonces tenemos que en este instrumento tenemos que son conflictos entre los poderes de un mismo Estado o entre los órganos de gobierno. Es indispensable que la resolución que emita la Corte sea aprobada también por el voto de 8 o más ministros en los casos aludidos. Tenemos por otra parte el juicio político. El juicio político, como ustedes saben, es muy interesante. Aquí tenemos una persona que también quería ser presidente, así que hizo presidente varias veces. Y bueno, al que se le había instaurado un juicio político. Y el juicio político es la facultad del Congreso de la Unión para resolver los casos en que los funcionarios de alto nivel son acusados por haber incurrido durante sus labores en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho y que contravengan la Constitución Federal. Este tipo de juicio se lleva a cabo ante la Cámara de Diputados, es la que actúa como instructora en el proceso, que realiza todos los trámites del proceso anteriores a la resolución final y que es acusadora, mientras que la Cámara de Senadores actúa como jurado de sentencia. Las partes en el juicio político obviamente son el servidor público, que puede ser cualquiera de los listados. Los tenemos listados en el artículo 110 de nuestra Constitución Federal. El denunciante puede ser cualquier ciudadano, y los sujetos que pueden promover el juicio como ciudadanos es bajo su más estricta responsabilidad y mediante la aportación de pruebas para que puedan formular la denuncia ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Los plazos para interponer la demanda del procedimiento del juicio político solo pueden iniciarse mientras el servidor público desempeñe su cargo y durante el año siguiente en que lo concluya. El alcance de las resoluciones es que el funcionario responsable puede ser sancionado con la destitución o inhabilitación para volver a ocupar cargos públicos, además de que las resoluciones de las cámaras de diputados y senadores no pueden ser impugnadas. Ese es el juicio político. Tenemos la facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta facultad es muy interesante. La Corte está facultada para averiguar algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de garantías individuales. Para llevar a cabo dicha averiguación puede nombrar a alguno o algunos de sus miembros, puede ser un juez, puede ser un magistrado, o designar
a uno o varios comisionados especiales. Esta investigación la puede hacer de oficio la Corte, pero también puede ser a petición del Ejecutivo, de las cámaras del Congreso de la Unión o el gobernador de algún estado. Y esta práctica de oficio de la averiguación por parte de la Corte es sumamente interesante. Incluso puede hacer una averiguación sobre la violación al voto público, cuando a su juicio pueda ponerse en duda la legalidad de todo proceso de elección de algún poder de la Unión. Entonces, como ven ustedes, es muy importante esta facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tenemos también la protección de los derechos humanos a través de organismos autónomos. Como ustedes saben, aquí en México la Constitución Federal establece en el artículo 102, apartado B, que el Congreso de la Unión, las legislaturas, entidades federativas deben establecer organismos de protección de derechos humanos. Nosotros tenemos la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en cada uno de los estados y del Distrito Federal existen otros organismos de derechos humanos que se consideran locales, es decir, estatales. Todos ellos reciben quejas en contra de conductas de índole administrativa de cualquier autoridad o servidor público. Ellos lo que hacen es atender estas quejas y investigan, y además tratan de lograr que se haga la restitución de los derechos violados, buscan la reconciliación entre las partes para que se comprometan a restituir al gobernado en el goce de los derechos violados. Estos organismos formulan recomendaciones públicas y, en su caso, denuncias ante las autoridades correspondientes. Tenemos los procesos jurisdiccionales en materia electoral. Ya por último, son juicios de los cuales se busca el apego de los actos resoluciones de las autoridades electorales a la Constitución Federal. Corresponde en el ámbito federal al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como órgano jurisdiccional especializado. Tenemos dos medios de impugnación. Uno es el juicio para la protección de los derechos políticos electorales, en donde se procura proteger a los derechos de los gobernados de votar y ser votados, de asociarse libremente para participar en los asuntos políticos del país y afiliarse a los partidos políticos. Y tenemos por último el juicio de revisión constitucional electoral, que es una impugnación excepcional a través de la cual se combaten los actos de las autoridades electorales en las entidades federativas encargadas de organizar, calificar los comicios electorales o resolver las controversias que surjan durante estos procesos electorales basados en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Pues ya creo que lo dije, nuestros 3 minutos como muchas gracias. Bueno, convoco a los asistentes a formular preguntas a los ponentes y también introducir alguna reflexión propia que quisieran hacer, por favor.